know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Y yo sé que hay un valiente que va a decirme algo que le duele en su casa para poder empezar la adoración. Un valiente que me diga algo que le duele que pase en su casa. Ya viene a él. El chorrito, vas a echarle un chorrito ahí y vas diciendo ¿qué te duele que pase en tu hogar? Bueno, en mi hogar me duele muchas veces que no conversamos. Nos quedamos en silencio y dejamos que pasen cosas. Amén. Y en los hogares pasan muchas cosas. Una de esas cosas que más se vive en los hogares es que están todos en silencio, pero todos en los celulares. Se siente una paz, pero es que nadie está conversando con nadie. Cada uno está refugiado no en Dios, sino en el celular. Y nuestro corazón se va dañando por muchas cosas. Porque mi mamá no me escucha, porque mi mamá tiene un favorito, porque mi mamá tiene una favorita. Y los padres aman por igual, sino que hay hijos que son especiales. Y el Señor en esta mañana quiere que tú te pongas a paz con Él. Quiere que todo lo que está ahí en tu corazón, no esté tu corazón en esta mañana como este vaso de agua, cargado por tantas cosas. Si en esta mañana, después de salir de este lugar, sientes la necesidad de hablar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, de perdonarlo, hazlo. Es importante que mantengamos el corazón así. Limpio. Es importante que dejemos que el perdón hoy llegue a cada uno de nuestros hogares. Amén. La familia que tengo aquí al frente es la familia de mi esposo, la familia que Dios me regaló. Hemos pasado por momentos difíciles, como les decía anoche, pero Dios ha sido bueno. Dios siempre quiere que las familias estén unidas. Dios siempre quiere que el amor reine. Y le doy gracias a mi suegra, porque tuve muchos momentos difíciles con ella, pero un día Dios me prometió esto, que hoy veo aquí, y es la restauración. Lo que siempre quiere hacer Dios en cada hogar que se disponga en esta mañana. Si quieres restaurar tu corazón con tu padre, con tu madre, con tu hermano, este es el momento que Dios nos regala. Empezar un enero diferente. No depende de Dios muchas cosas, dependen de ti, porque a veces todo se lo dejamos a Dios. Y también nosotros tenemos que cambiar, ser diferentes. Le doy las gracias a Dios porque permite este momento. No íbamos a estar acá, pero no se hace en nuestras vidas lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí, Él está aquí. Y yo quiero levantar a ti mis manos hoy, Señor. Maravilloso, dígale a Él, milagroso. Por eso estamos aquí. Y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Vamos, levante su mano y diga una vez más. Alguien tiene que decirle al Señor: y quiero levantar a ti mis manos
levánteselas y dígale. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a todos los que estamos aquí. Ahora dígale con fe: creo en ti, y en lo que harás esta noche, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí. Alguien levante sus manos y su voz. Dígale: recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Espíritu Santo, te damos toda gloria a ti esta noche. Llena este lugar de tu presencia, te lo pedimos. Maravilloso de tu poder. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Alguien que le crea, creo en ti, y en lo que estás haciendo aquí, Señor, lo harás, sí, Señor, en mí, dígale, y recibe todo.
y toda la gloria. Precioso, recibe toda. Sí, Señor, te damos toda la gloria. Precioso. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again, and my hope fell like rain, but my fear can't be dry. Now I want to just feel like I'm alive, and this is the last chance, and somehow I know that you got me under my feet of your hands, and right now I finally see that even when I'm Es un gozo para New Life abrir las puertas y que estén aquí con nosotros. Nos gozamos. Quiero que abran su Biblia, por favor, libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Me dice un fuerte amén cuando esté allí. Yo se lo voy a leer en esta traducción, que es la Nueva Versión Internacional. Es un solo versículo que vamos a leer. Es más, ni siquiera es un versículo completo, pero ahí está centrado la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué tal si lo repite conmigo? A la voz de 3. 1, 2 y 3. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Otra vez. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Espíritu Santo, gracias te damos en esta mañana, una mañana especial sin duda, una mañana distinta, una mañana donde hay oportunidad para nuevamente encontrarnos contigo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Qué bueno poder adorarte, qué bueno poder exaltarte, qué bueno abrir nuestro corazón y levantar palabras para ti. Qué bueno, Señor, cuando podemos desahogarnos. Y qué bueno, Señor, cuando nos aquietamos y ahí en la quietud tú comienzas a hablar. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta mañana nos vas a hablar. Háblanos, por favor. Dígale al Espíritu Santo, dígale: hábleme. Ya escucho muchas veces al pastor Andrés, pero te quiero escuchar a ti. Usa al pastor Andrés, háblame a través de él. Solo una palabra, Espíritu Santo. Ya sabemos que estás aquí, te sentimos en el ambiente. Ya has tomado tu lugar. Ahora ministranos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén
Dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y es una declaración bastante interesante para todos nosotros como cristianos, para todos nosotros como hijos de Dios, porque constantemente hablamos de fe. Y todo el tiempo hablamos de fe. Y si tienes fe como el grano de mostaza, le vas a decir a una montaña: muévete, y se va a mover. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hablamos de fe, y todo el tiempo le decimos a alguien: ten fe. Y quieres que tu hijo te sane, ten fe. Quieres obtener un mejor empleo, ten fe. Y hablamos de fe por todos lados. Y eso está bien, porque somos una iglesia que como iglesia nos movemos en un ambiente, en una dimensión más espiritual que natural. Y tenemos que activar la fe. Es un recurso, es un arma muy poderosa para poder avanzar y para poder conquistar. Pero lo que decía aquí el apóstol Santiago es: ustedes profesan la fe, ustedes se reúnen en la iglesia, ustedes estudian la palabra, ustedes oran mucho, ustedes ayunan mucho. Es evidente que tienen fe, pero hay algo que a ustedes les está sucediendo, y es que a pesar que tienen fe, a pesar de que oran mucho, poco logran, poco conquistan, poco avanzan, poca transformación hay. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted muchas veces ora y dice: Señor, pero ¿qué está pasando? Y uno le pregunta: hermano, pero usted sí ha orado. Sí, yo he orado. ¿Y usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, yo creo que Dios me puede sanar, pero entonces no entiendo por qué Dios no me ha sanado. No entiendo por qué llevo tanto tiempo orando y Dios no me ha respondido. Algo similar le estaba pasando al pueblo de Dios, y Santiago, movido, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta palabra y les dice: hermanos muy amados, hermanos muy queridos, tengo que decirles algo. Ustedes oran, ustedes ayunan, ustedes profesan una fe, ustedes dicen tener fe, pero les está faltando algo, y es actuar. Porque cuando usted y yo tenemos fe pero no actuamos, es como si no tuviéramos fe. Estaba diciendo él: la fe sin obras es insuficiente. Él fue incluso más drástico. Él dijo: la fe sin obras es muerta, o sea, no tiene fe. Y quizás hoy te vas a dar cuenta que muchas cosas no han llegado a tu vida. Quizás hoy te vas a dar cuenta y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, te va a llevar en tu mente, te va a poner pensamientos, y tú vas a decir: con razón no he alcanzado, con razón no he conquistado. Porque no es cuestión de pactar, no es cuestión de sembrar, no es cuestión de pedirle a alguien que ore por mí, no es cuestión de escribirlo en un libro y pegarlo en la pared, no es cuestión de hacer muchas cosas. No, es cuestión de creer, pero también es cuestión de actuar. Y hoy nos vamos a dar cuenta que lo que activa la fe realmente son las obras. Alguien nos contaba alguna vez un testimonio. Un pastor de una iglesia muy pobre aquí en Antioquia, más exactamente en el Urabá antioqueño. Y este hombre, este pastor, en su templo, el techo estaba deteriorado. Y él tenía mucho miedo, porque él decía: en cualquier momento este techo puede colapsar y la catástrofe puede ser grande. Pero cuando él hablaba con las personas de finanzas de su iglesia, le decían: pastor, no hay plata. Pastor, a usted le debemos incluso parte de su salario. Pastor, estamos endeudados, no tenemos cómo cambiar, sería una inversión millonaria. Pero este hombre, un pastor de oración y un hombre de fe, él sigue orando. Y Dios le habla y le dice: cambia el techo, porque yo te voy a proveer. Y él, en un acto de fe,
hace una convocatoria, un culto de domingo, y él dice: mañana lunes quiero pedirles a los hombres que puedan venir para que me ayuden a desmontar el techo de este templo. Comenzaron a escucharse murmullos, la gente se secreteaba, los líderes de la iglesia se miraban el uno al otro. El pastor se ha enloquecido, el pastor está loco, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para hacer un techo? Y él le decía: los espero mañana a las 8 de la mañana, los hombres que puedan venir. Y así fue. Al otro día a las 8 de la mañana el pastor estaba allí en aquel lugar con sus herramientas de trabajo, y algunos hombres incrédulos pero obedientes llegaron a aquel lugar y le dijeron: pastor, nosotros lo vamos a apoyar, díganos qué quiere que hagamos. Vamos a desmontar todo este techo. Pastor, está bien, pero antes de iniciar la obra, solamente una pregunta: ¿tenemos el dinero para poner el techo nuevo? Y él dijo: aún no, pero yo sé que mi Dios va a proveer. Y estos hombres se miraron muy escépticos, pero este pastor toma la escalera, se sube y él mismo comienza la obra y comienza a desmontar el techo. Su esposa aún estaba preocupada. Mi esposo, yo sé que es un hombre de fe, mi esposo es un hombre de oración, pero aquí se le fue la mano. Esto es algo salido de lo común, esto es algo ilógico, esto es algo que se sale de lo natural. Mi esposo se ha enloquecido. Cuando comience a llover, el templo se va a inundar, nos vamos a quedar sin templo, nos vamos a quedar sin iglesia. Pero el pastor seguía trabajando. Los otros hombres trataban de hacerlo entrar en razón, pero el pastor no escuchaba. El pastor seguía trabajando, y dice que él dijo: Dios va a proveer, desmontemos el techo. Y todos comenzaron a trabajar con él, desmontaron el techo. Iban más o menos en la mitad cuando alguien toca la puerta del templo. Sale la esposa, abre, y había un hombre mirando la fachada, y le dijo: señora, por favor, necesito hablar con el pastor de este lugar. Ella le decía: sí, como no, yo soy la esposa, ¿ha pasado algo? Él le decía: no, por favor, necesito hablar con el pastor de este lugar. Ella cierra la puerta, se va algo preocupada, le dice: amor, bájate de ahí porque hay alguien que te necesita en la puerta. Este hombre baja la escalera y comienza a salir, y cuando sale le dice: señor, mucho gusto. Y este hombre le dice: mire, yo no sé qué me está pasando. Hoy me levanté extraño, yo no soy evangélico, yo no soy cristiano, pero hoy desde que me levanté he sentido algo en mi corazón que me dijo: ve a la iglesia que queda en tal lugar. Yo he pasado muchas veces por aquí, pastor, pero hoy he sentido esa voz y aquí estoy. Mire, tengo que entregarle esto para poder sentir paz. Y le entrega un sobre y se va. Y este pastor cierra la puerta, y cuando abre el sobre había un dinero allí, y él comienza a contarlo, y lágrimas comienzan a salir de sus ojos, porque era exactamente el valor, era el valor exacto de lo que necesitaba él para poder reconstruir aquel techo. Y ese día todos los que estaban allí, su esposa, todas las líderes de la iglesia, tuvieron que postrarse y comenzar a adorar a Dios y pedirle perdón al pastor, porque aquel día el pastor les enseñó que la fe tiene que trascender, que la fe sin obras se queda muerta, que la fe sin obras es insuficiente, y que puede que tú estés orando, puede que tú estés ayunando, pero mientras tú no te levantes y actúes y hagas cosas que para los demás van a ser locura, el milagro no va a suceder. Y Santiago lo decía: así también la fe, si se queda sola, si no tiene obras, está muerta. Pero hoy Dios te está diciendo: tu fe va a revivir. Aleluya, aleluya. ¿Qué hace entonces una fe? He titulado este mensaje a propósito: fe con
obras. No fe sin obras, no, fe con obras. New Life, se llegó la hora de actuar. Iglesia, se llegó la hora de actuar. Se llegó la hora de que te levantes. Se llegó la hora de que comiences a dar pasos de fe. Se llegó la hora de que hagas cosas que para el mundo son ilógicas. Se llegó la hora de que hagas cosas que para el mundo te van a señalar y te van a decir definitivamente te enloqueciste. Pero cuando la Biblia habla de fe con obras, esas obras son irracionales para muchos. Esas obras son locura para muchos, pero para nosotros son poder, son victoria. Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Esa no es la agüita de la familia, ¿cierto? Creo que no. Si no, ahí me tomé los pecados de la familia. Bueno. Dice la Biblia, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Entonces sigamos tomando. Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Ayer en el ayuno, Diana nos hablaba de este texto. Y mire, aquí hay un acto de fe, de obras muy grande. Dice: entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dígame, ¿qué hizo evidente la fe de aquellos hombres? Lo que hizo evidente que eran hombres de fe fue una acción, fue una obra. Ellos querían ayudar a un hombre. Ese hombre paralítico lo querían llevar. Jesús había llegado a Capernaum. Ya la fama de Jesús había corrido por todo Jerusalén, por todos sus alrededores. Y cuando llega Jesús a aquella casa, dice que en cuestión de segundos, literalmente, la casa se llenó. Y cuando llegaron aquellos hombres con aquel paralítico en su lecho, querían entrar, pero no podían porque la multitud era mucha. Todos buscaban lo mismo. Todos querían un milagro. Todos querían que el maestro orara por ellos para obtener ese milagro. Ellos decían: déjenos entrar. Y la gente decía: no hay cupo, ya se llenó el cupo. Algo parecido a lo que pasó aquí el 30 de diciembre. Pastor, necesito cupo. ¿Por qué no se inscribió con tiempo? No hay cupo. Pastor, no hay cupo. ¿Se acuerda? Y muchos se quedaron sin cupo y todavía lloran: ay, me perdí esa celebración. Para que se inscriba con tiempo. Cierro paréntesis. Algo igual estaba sucediendo allí. Llegaron ellos, de más que llegaron tarde. Ellos querían entrar. Por favor, déjeme entrar, tengo un paralítico. Mire, este hombre no se puede mover. Y otro le decía: sí, pero a mí me falta una mano. El otro le decía: viejo, a mí me falta un ojo. Otro le decía: mire, tengo aquí a mi papá que está loco. Otro le decía: mira, aquel está endemoniado. ¿Cómo le vamos a dar prioridad? Todos tenemos necesidad. Pero esa fe de estos hombres, hasta ahí ellos evidenciaban fe, una fe natural, una fe racional, como quizás usted y yo la tenemos. Pero estos 4 hombres se rascaron la cabeza y dijeron: nosotros vinimos por un milagro y no nos vamos a ir sin él. Y el único que puede hacer ese milagro está allá adentro. Así que yo no sé cómo vamos a hacer, pero este hombre entra porque entra. Entonces es ahí donde se activa las obras de la fe. Y ellos comienzan a mirar y a decir: si por la puerta no podemos entrar, entonces subamos al techo, abramos un hueco y descendamos. Y ahí estaba Jesús. Yo creo que todas las personas ahí, cuando de repente entra una luz,
todos miran al suelo, luego miran al techo y oh sorpresa, una cama comienza a descender. Y la cama comienza a descender y llega donde estaba Jesús, y Jesús mira a los hombres y dice que Jesús se sorprende de la fe, Jesús se sorprende de los actos que ellos hicieron como consecuencia de la fe, la acción que ellos emprendieron, e inmediatamente dice: tus pecados te son perdonados. Y en aquel momento aquel hombre recibe la sanidad. La fe con obras me hace actuar de maneras ilógicas, diferentes, me hace actuar como nunca lo imaginé. Y escucha esto: si no puedes entrar por la puerta, entonces entra por el techo, pero entra, porque tu bendición te está esperando. Cuando el mundo te dice no, cuando el mundo te dice no es posible, cuando el banco te dice no es posible, cuando el médico te dice no es posible, si te cierran la puerta, tú no te quedes llorando. Si tú simplemente di: si me cerraste la puerta, yo abriré el techo, pero que me llevo mi milagro, me lo llevo, porque mi milagro no depende de un hombre, no depende de una institución, aleluya. Mi milagro depende de Jesús, y Jesús me está esperando. Así que actúa a partir de hoy. Ya no ores simplemente, es tiempo de actuar, aleluya. Es tiempo de actuar. Y estos hombres actuaron. Una fe con obras estimula la creatividad. Si te dijeron que no, tú no te das por vencido. Tú buscas cómo sí hacerlo realidad. Si alguien te despreció y te dijo que no sirves, pero en ti hay convicción, pues entonces busca otra puerta, pero no desistas de tu sueño. Cambia quizás el método, pero no cambies el objetivo que tienes. Y hay personas, mire, el ser humano es así. Señor, dame un empleo. Yo sé que tú me vas a dar un empleo. Amén. Pastor, pido oración para que Dios me dé un empleo. Amén. Señor, voy a ayunar por mi empleo. Amén. Y comienzan a orar y a comportarse de una manera muy linda, muy tierna, y que está bien. Pero ¿dónde quedaron las acciones? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la Biblia dice que solamente necesitamos la fe como un granito de mostaza? Porque lo único que Dios está esperando es que usted dé el primer paso, que usted dé una acción para Él actuar. Dicho de otra manera, Él no mira tu fe, Él mira las acciones que se activan por tu fe. Puede tener mucha fe, sí, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. ¿Qué estás haciendo para que Dios te sane? Si Dios me va a dar un empleo, Dios, yo quiero tener un empleo y quiero tener un empleo en X lugar. Hay un testimonio de un hombre de apellido Garner. Ese hombre, su anhelo era ser corredor de bolsa en Estados Unidos. Chris Garner. Chris Garner, el anhelo de él era ser un corredor de bolsa. Era un vendedor empírico, algo frustrado, por cierto, pero su anhelo era llegar a las grandes ligas. Y las grandes ligas estaban en Wall Street, donde está la bolsa de valores más importante del mundo. Ese hombre dice que comenzó a tener una gran crisis. Su esposa lo abandonó, quedó en la ruina literalmente. Él queda con su hijito pequeño, su esposa lo abandona, pero este hombre comienza a luchar y dice: yo quiero llegar allá.
Y para muchos era locura, para muchos era algo imposible. Un hombre que solamente tenía experiencia comercial, pero no tenía un respaldo académico para llegar allá. Pero a él no le importó eso. Él dijo: yo quiero llegar y voy a llegar. Y él no solamente se quedó pidiéndole a Dios, él no solamente se quedó ayunando o haciéndole promesas a Dios. Él no le hizo una promesa al Señor caído, él no hizo nada de eso. Él simplemente creyó y activó su fe, como usted y yo la tenemos que activar hoy. Él actuó y simplemente se fue y se paró en la puerta de aquella bolsa, de aquel lugar, esperando a que el presidente llegara. Y cuando el presidente llegó, él se le presentó y le dijo: mucho gusto, yo soy Chris Garner, yo quiero trabajar aquí. Y comenzó a activar su fe, sus obras. Él no se limitó. Otros le hubieran dicho: es imposible que te contraten. Y él simplemente le dijo a este hombre: yo quiero trabajar aquí, estoy preparado para trabajar aquí, quiero ser el mejor corredor de bolsa de todos los Estados Unidos. Aquella determinación de aquel hombre, aquel accionar de aquel hombre llamó la atención del presidente. Él dijo: wow, qué bueno tener una persona con esa determinación. Es el tipo de vendedores, es el tipo de asesores, de corredores de bolsa que necesitamos aquí. Le dijo: quiero hacerte una entrevista. Y a partir de ahí le hicieron unas pruebas, un examen súper difícil, y de muchas personas que se presentaron, él fue el único que pasó todo el proceso de selección. Y hoy él anda por todo el mundo contando su testimonio y dice: pasó de ser un hombre pobre, de dormir en los baños de una estación del metro, él pasó de ser alguien arruinado a tener su propia empresa de corredores de bolsa que fue vendida hace poco en millones de dólares. ¿Qué hizo que este hombre lograra ese sueño? ¿Qué hizo que ese hombre avanzara? Que puso obras a su fe. Yo no sé en qué estás estancado hoy. Yo no sé si te acomodaste. Yo no sé, pero estos hombres decían: por más que nos cierren una puerta, si nos cierran una puerta, entonces vamos a entrar por el techo, pero vamos a entrar, porque nada nos va a detener. A ti nadie te va a detener cuando estás en el propósito de Dios. A ti nadie te va a bloquear cuando estás en el propósito de Dios. Yo recuerdo que incluso a mi esposa y a mí trataron de muchas maneras de impedir que New Life existiera. Trataron de muchas maneras de bloquear que New Life existiera. Pero nosotros no solamente nos quedamos orando, nosotros comenzamos a actuar, comenzamos a hacer obras, y hoy New Life sigue creciendo, y hoy New Life avanza a pasos agigantados. Toda la gloria para nuestro Dios. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando tienes fe y añades a esa fe obras, la fe ahora va a dar un fruto y vas a alcanzar lo que tú deseas. Yo no sé si Dios le está hablando hoy. Segundo, una fe con obras revela el poderío de Dios. Sí, la fe me acerca a Dios. La fe me hace buscar de Dios. La fe me acerca a la parte espiritual, pero la fe con obras activa el poderío de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Otro acto de obras, otro acto de fe con obra. Dice, está hablando Elías, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mira, la fe con obras hace que Dios sea revelado con señales y prodigios, activa su sobrenaturalidad. Allí estaba Elías. Elías va y se cita con todos los profetas de Baal. Le dice a Acab, el rey de aquel entonces, le dice: mira, Acab, no me sigas persiguiendo, no sigas teniendo
ese corazón tan dañado contra mí, hagamos algo, cita a tus profetas de Baal y vamos a ir al monte y allí vamos a medir fuerzas y vamos a darnos cuenta quién es Dios, quién realmente es Dios. Esto ante los ojos de muchos es una locura. Esto ante, yo no sé si usted sería capaz de hacerlo. A mí me temblaría todo. Yo decir que voy a hacer medir fuerzas a Dios con el mundo de las tinieblas, aún sabiendo que Dios es todopoderoso. Pero en mi humanidad uno sí la pensaría mucho. Pero mire la determinación que había en Elías. Elías dice: vamos a citarnos en aquel monte, nos vamos a encontrar y allí que sea el Dios de ellos o mi Dios el que muestre quién es el Dios verdadero. Y llegan a ese lugar, usted ya conoce la historia, se la voy a resumir, y dice que los profetas de Baal comienzan a hacer un montón de ritos, a cortarse, a gritar. Elías se burlaba de ellos. Griten más duro, griten, quizás está durmiendo, griten más duro. Pero cuando llega el turno de este hombre de Elías, dice que él hace una oración. Hasta allí su fe ya había dejado de ser solo fe. Yo creo que antes de eso, antes de que él convocara a los profetas de Baal, yo creo que Elías oraba, y en medio de sus tiempos de oración él le decía: Señor, muestra que tú eres el Dios de este pueblo. Señor, muestra que tú eres el único Dios. Señor, por favor, que todo el pueblo vea tu poderío, Señor. Pero hasta ahí solamente él oraba, pero hasta ahí solamente él ayunaba. Pero llegó el día que él dijo: para que esto sea una realidad, yo no solo puedo orar, tengo que ir a la acción. Y la acción para que Dios revele su poderío son acciones que para el mundo van a ser locura. Son acciones que a ti te van a costar muchísimo, pero que si te atreves a dar ese paso, vas a ver la sobrenaturalidad de Dios. Y dice que allí estaban y comienza él a orar simplemente y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. Cuando usted activa su fe, cuando usted activa su fe con obras, el cielo se moviliza a tu favor y las señales del cielo comienzan a descender y Dios te va a exaltar en medio de todo el pueblo. Yo te aseguro, Dios no te va a dejar avergonzado. Muchos de nosotros no nos movemos en fe, muchos de nosotros no tomamos decisiones, muchos de nosotros no nos activamos por el miedo al que dirán, porque pensamos que vamos a cometer el ridículo, que vamos a quedar en vergüenza. Pero hoy Dios te dice: activa tu fe, quiero que comiences a movilizarte y yo no te voy a dejar avergonzado. Yo te voy a sacar en victoria y toda la gente va a saber que yo estoy contigo y que tu fe es una fe sobrenatural, aleluya, y que te tengo para grandes cosas. Pero actívate, levántate y actúa, no duermas más. Actívate en esta mañana. Un pastor en Centroamérica le tocan la puerta. Era el brujo más poderoso de aquel sector y le dice: yo sé que usted es pastor, pero yo he venido aquí a su casa para que midamos quién es más poderoso, si su Dios o mi Dios. Y este pastor sintió en ese momento que el Espíritu Santo le dijo: déjalo pasar. Y le dice: adelante, don brujo, pase. Y llega ese brujo y le dice: vamos a medir quién es más poderoso. Y cuenta ese pastor que comienzan de un momento a ese brujo comienza a hacer un montón de rezos, un montón de cosas, y los objetos comienzan a levantarse, se caían los cuadros, se movía la mesa, sonidos extraños. Y este pastor decía: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy yo a demostrarle a este brujo el poderío de Dios? Y ese brujo movía y los objetos volaban de un lado al otro. Era un brujo muy poderoso en aquel entonces. Pero este pastor tenía fe, pero la fe trascendió a obras. Y dice que lo que hizo este pastor, cuando le correspondió, el brujo le dijo: muy bien, pastor, ahora es su turno, dígame qué puede hacer. Y dice que este hombre
Este pastor dijo, yo no sé qué hacer, no sé qué voy, yo no puedo ponerme a levantar cosas, objetos, pero el Espíritu Santo le dijo, adórame. Y este pastor se arrodilla en una sillita y comienza a adorar. Adorar. Algo así como: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el brujo se reía, pero el pastor seguía: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y este brujo, de un momento a otro, dejó la risa. Este brujo, de un momento a otro, no se oía ni el respirar. Pero el pastor seguía allí postrado, no miraba. Él decía, en cualquier momento este brujo me va a decir, me voy porque aquí no pasó nada. Pero él seguía: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y con su corazón él le decía: yo creo que estás aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y así pasaron varios minutos. Pero cuando este pastor se levanta, porque el brujo no se escuchaba por ningún lado, él dijo: a la final ya se fue, ya se desapareció. Pero cuando él se levanta de su silla, el brujo estaba allí tendido en el suelo. Su cabeza, algo la estaba aprisionando. Y ese brujo le decía: por favor, libéreme de aquí, sáqueme de aquí, hay algo que no me deja parar. Y ese día Jehová demostró que estaba con su hijo y respaldó a su hijo, simplemente porque él no solo creyó, sino que también actuó. Y cuando él actúa, Dios actúa también. Cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros accionamos, su poder se activa, su sobrenaturalidad se activa. Y yo te digo algo: nunca vas a quedar en vergüenza. Ese día el brujo entendió quién era más poderoso. No pudo librarse. Quizás Satanás está oprimiendo tu vida. Quizás Satanás está oprimiendo tu familia, tu casa. Es tiempo de actuar. No es tiempo solo de orar. Actúa. Una fe con obras me da la victoria sobre mis enemigos. ¿Cuántos creen eso? Satanás podrá levantarse y amenazarte. Satanás podrá enviarte mensajeros a decirte que te va a acabar. Satanás podrá incluso poner a sus brujos, a sus satánicos, para que ayunen y oren y hagan todo tipo de cosas contra ti. Pero si tú activas tu fe con obras, quiero decirte que Dios siempre te dará la victoria sobre tus enemigos. Porque he aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Josué capítulo 10 versículo 11 al 13 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito eso en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero.
Si Dios te dice hoy, háblale al sol para que se detenga, ¿cuántos lo harían? Pero la fe con obras te lleva a hacer acciones de este tipo. Dice que estaba allí Josué. Josué había hecho un pacto con el pueblo de Gabaón, porque ellos habían hecho esa alianza. Pero resulta que 5 reyes muy poderosos se juntan y dicen: vamos a destruir a Gabaón porque ha hecho alianza con Josué. Vamos a destruirlo. 5 reyes muy poderosos, muy grandes, con ejércitos muy grandes. Y dice que se juntan y van a pelear. Y el rey de Gabaón manda llamar a Josué y le dice: te ruego que vengas y me ayudes, porque he aquí 5 reyes se han juntado para venir y pelear contra mí. Y Jehová le dice a Josué: ve, porque de cierto los voy a entregar en tu mano. Hasta ahí Josué simplemente tenía la fe que usted y yo podemos tener. Una fe básica, una fe normal. Pero cuando llega allí, comienza Dios a moverse, comienza a caer granizo del cielo y mató a gran cantidad de aquellos hombres. Pero dice que quedaban aún muchos, pero ese pueblo iba a escapar, aquellos hombres iban a escapar. Ya la tarde estaba cayendo y Josué dijo: si llega la noche no vamos a poder exterminar a estos enemigos y vamos a seguir en guerra con ellos. Entonces es ahí donde Josué se acuerda que la fe tiene que estar acompañada de acciones sobrenaturales. Y Josué simplemente mira al cielo y dice: tú sol, detente en Gabaón. Y el sol inmediatamente dijo: ok, hay alguien que tiene fe en la tierra, hay alguien que está activando una fe sobrenatural, entonces me tendré que quedar quieto. Y se voltea y mira al valle de Ajalón y dice: y tú luna, detente en Ajalón. Y aquel día el sol se detuvo y él comenzó a pelear hasta que acabaron con todos los enemigos que tenían. ¿No le parece esto sorprendente? Como cuando usted actúa, cuando usted mueve, cuando usted tiene una fe con obras, Dios incluso destruye a sus enemigos, comienza a hacer cosas sobrenaturales. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido perseguido, yo no sé si usted alguna vez se ha sentido amenazado por algo o por alguien, y quizás ese algo o ese alguien es poderoso, pero Dios te dice hoy: no tengas temor, simplemente actúa, simplemente ponle obras a tu fe y yo te voy a defender. Todos tus enemigos van a desaparecer. Yo no sé qué enemigos tiene usted, yo no sé de qué calibre son, pero Dios sí te está diciendo: el mismo Dios que fue capaz de suspender el sol, el mismo Dios que fue capaz de suspender la luna, es el mismo Dios que está obrando hoy a tu favor. Nada se te va a quedar grande, nada te va a destruir. Tú simplemente ten fe y activa la sobrenaturalidad de Dios. Fe con obras. La fe con obras hace que enfrentemos enemigos aún mucho más poderosos que nosotros, pero siempre nos dará la victoria, aún por encima de la naturaleza. Hay otro ejemplo en la Biblia: David. ¿Qué hizo que David enfrentara a Goliat? Muy bien, la fe con obras. Él tenía fe en Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Ya Dios lo había ungido. Pero estaban allí frente a un enemigo muy grande, un gigante. Alguien tenía que actuar, pero nadie se atrevía, hasta que llegó el más pequeño de todos y dijo: con que nadie quiere pelear contra este incircunciso, pues yo lo voy a hacer. Y aunque todos le decían: estás loco, te va a acabar, te va a destruir, con solamente soplar sobre ti te va a acabar, es un gigante, mide 5 veces más lo que tú mides. Y él dijo: no importa, porque yo vengo en nombre de Dios. Y fue ahí donde David activa, le pone obras a su fe.
Si David simplemente se aparta y toma el arpa y comienza a cantar: oh sí Señor, líbranos Señor, y todos se reúnen: oh sí Señor, líbranos Señor, hubiera llegado un momento en el que Dios les hubiera dicho: sí, los voy a librar, pero he aquí necesito a alguien, necesito a uno que se levante y sea ese instrumento. Necesito a uno que crea, necesito a uno que active su fe sobrenatural, necesito a uno que le ponga obras a la fe, y ese uno va a ser suficiente. Y David había entendido eso. No era tiempo de orar, no era tiempo de tocar el arpa, no era tiempo de ayunar, no era tiempo de estrategia militar, era tiempo de actuar. Hoy Dios está diciendo: tu tiempo de actuar ha llegado. Ya no más quietud, ya no más planeación. Dios nos decía a nosotros hace poco, a los intercesores, estábamos en un ayuno, eso fue hace 8 días, y Dios nos decía: es tiempo de actuar, es tiempo de ponerle obras a su fe, porque el temor a veces nos hace planear más de la cuenta. El temor a veces hace que nos recojamos más. Todavía no es tiempo de salir, todavía no es tiempo de hacer eso, todavía no es tiempo de hacer aquello otro. Pero llega un momento donde Dios dice: ya no más planeación, ya no más vigilia por eso, ya no más ayuno por eso. Tú simplemente actúa, porque en el actuar está la respuesta. Yo no sé cuántos necesitan comenzar a actuar hoy, pero David lo entendió y dijo: aquí no es tiempo de estrategia militar, aquí no es tiempo de llamar al profeta de la época, a Samuel, aquí no es tiempo de hacer sacrificio ni nada de eso, aquí es actuar. Y a muchos ya Dios les ha dicho lo que tienen que hacer. Actúa. Actúa. Me da miedo. Actúa. El poder del primer paso. Una fe con obras me hace tocar el manto de Jesús. Aquella mujer, dice Lucas, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué hizo entonces que la fe sanadora se activara en esta mujer? Que actuó y que dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a recibir la sanidad. Algo ilógico para muchos, aún para los propios discípulos de Jesús, que le decían: apártate de ahí, no hostigues al maestro, deja quieto al maestro. Pero ante la negación de los discípulos, ella dijo: yo sé que si toco el borde, tan siquiera el bordito de su manto, yo voy a recibir mi sanidad. Ella actuó con determinación. Actúa, iglesia. No duermas más. Actúa. Levántate. No te quedes solamente con la oración. No te engolosines con la palabra que te dieron. Hazla realidad. Y eso te corresponde a ti. Dios me habló hace mucho, me dijo que yo sería un pastor y nunca lo cumplió. ¿Y tú qué hiciste para que se cumpliera? Dios me dijo que yo sería un profeta a las naciones y nunca lo cumplió. ¿Y qué has hecho tú? Es que Él cumplió su parte. Él te embarazó, Él te dio la palabra. Ahora el siguiente paso te corresponde a ti. Él no lo va a dar. Él no lo va a dar. Por más que ores, por más que esperes, Él no lo va a hacer. Él hace lo sobrenatural. Él hace lo imposible. Lo posible te corresponde a ti.
y me corresponde a mí. Y ya para terminar, una fe con obras hace que obedezca, aun cuando en mi corazón hay dudas. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, una fe con obras nos hace bogar mar adentro y tirar la red para alcanzar la bendición. Ahí estaba Pedro. Él había trabajado toda la noche, estaba desanimado, estaba frustrado, estaba triste, preocupado. Pero llega el maestro y le dice: Pedro, ve y tira las redes. Pero Pedro le decía: Señor, pero yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres un Mesías, yo sé que tú eres muy poderoso y todo, y yo sé que tú haces milagros, Señor, pero he trabajado toda la noche, mira cómo estamos de cansados, no hemos pescado nada. Pero está bien, Señor, voy a ponerle obras a mi fe, voy a actuar. Ahora no va a ser en mi propia fe, en mi propia prudencia, en tu nombre voy a tirar la red. Volvieron a subirse a las barcas, entraron mar adentro y dice que tiran las redes y comienzan a sacar peces, tanta cantidad que las barcas se estaban hundiendo. Y aquel día Pedro tuvo una gran lección. Aquel día Pedro entendió que para poder ver la sobrenaturalidad de Dios, nosotros tenemos que dar el primer paso. Jesús simplemente le pudo haber dicho: Pedro, ¿tú crees que yo puedo darte peces? Sí, maestro, yo lo sé. Peces, vengan a Pedro. Y todos los peces hubieran comenzado a saltar desde el mar y caer sobre la barca, y todos atónitos hubieran quedado diciendo: wow, qué poder el de Dios, qué poder el de Jesús. Pero esa no fue la instrucción. Jesús fue claro: Pedro, ve y boga mar adentro. Pedro, ve y actúa. Pedro, ve y haz tu parte. Ya no será en tu nombre, en mi nombre vas a tirar esa red. Y cuando Pedro obedece, obtiene el milagro. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te activas, aun cuando te parezca ridículo lo que Dios está diciendo, aun cuando te parezca un disparate, aun cuando te parezca locura, obedece, porque en tu accionar vas a encontrar la respuesta de Dios. Dios le habla a Noé y le dice: Noé, quiero que construyas un arca, quiero que le hables a la gente y le digas que voy a destruir el mundo con agua. Noé pudo haber pensado: pero ¿cómo así? Es un tiempo donde no llueve, es un tiempo donde no cae agua, simplemente brota un rocío y moja toda la vegetación. ¿Cómo así que vas a destruir la humanidad con agua? Pero él no se quedó cuestionando a Dios. Él, ¿qué hizo? Él comenzó a actuar, comenzó a construir un arca. La gente se burlaba, la gente decía: este hombre está loco, mire, algo le pasó a Noé. Noé se chifló. ¿Cómo así que está construyendo un arca y de esa magnitud? Está loco, está diciendo que vamos a morir con agua, que vamos a morir ahogados. Está loco, porque el diablo va a querer detener la obra, porque la gente no va a entender lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque la gente no va a entender tu llamado, porque la gente no va a entender tu propósito. Pero tú no puedes quedarte oyendo lo que dice la gente. Tú tienes que escuchar a Dios, tú tienes que escuchar la voz de Dios y hacer cumplir lo que Dios te ha dicho. Mira, iglesia, yo no sé cómo te sientas hoy, yo no sé, Dios, qué sueños te ha dado, yo no sé qué palabra te ha dado Dios. Quizás sientes algo de frustración, quizás sientes algo de desánimo, porque ves que otros son bendecidos y tú no, porque ves que otros conquistan y tú
tú no. Pero lo que Dios está diciendo hoy es: levántate tú también, actúa, levántate, dice la Biblia, levántate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Tú quieres que Cristo te alumbre, tú quieres que la gloria de Dios esté sobre ti, levántate. No es tiempo de dormir, no es tiempo de quietud, no es tiempo de esperar. Da el primer paso y el mar se te va a abrir. Hoy es una mañana para que tú entiendas esa palabra: fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises reign. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. 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 ¿Cuántos están listos para saltar? ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí. Sé un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo quiero
that you got me